Nuestro servicio y acabamos de cantar al Señor y le hemos dicho que Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra y toda la exaltación. De manera que eso es una verdad que nosotros conocemos, que nosotros sabemos, pero sobre todo que nosotros vivimos. Porque eso es lo importante. Puede ser que tú sepas que Dios existe. Puede ser que tú sepas que Cristo vino a pagar por tus pecados, pero si no lo puedes creer, estás dejando ir la oportunidad y estás dejando que la duda se apodere de tu ser y estás desperdiciando y menospreciando el sacrificio perfecto que hizo Jesucristo por ti y por mí. ¿Puedes tomar tu lugar, por favor? Allí desde tu lugar vamos a hacer una pequeña oración y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Las personas que nos están viendo por internet, igual les pedimos que nos acompañen a hacer esta oración. Señor, te damos gracias por esta hora, gracias porque nos has permitido estar aquí, estar vivos, Señor, tener la oportunidad de buscar de tu presencia, Señor. Gracias por haber puesto tus ojos en nosotros, gracias por habernos escogido, Señor, para ser tus hijos. Gracias, Señor, porque sin ti, Padre precioso, no seríamos nada. Nada vale la pena si tú no estás en medio, Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Ustedes saben o tienen idea de lo que significa la palabra salvación, ¿verdad? ¿Sí saben? ¿O no lo saben? ¿No? Bueno, lo vamos a ver. No se preocupen. No se preocupen, pero es importantísimo. El título de esta prédica es ¿de dónde viene mi salvación? Y vamos a comenzar con el Salmo 121. En el versículo 1, si traes tu Biblia, búscalo allí. Si no traes Biblia, pide una, que te acerquen una. Y para las personas que tienen poco tiempo acompañándonos, es importante que ustedes aprendan a usar sus Biblias y les voy a decir por qué. 121. Porque todo lo que hablemos aquí, en este lugar, tiene que estar fundamentado en lo que está escrito en la palabra. Si lo que yo estoy diciendo no está allí, entonces usted tiene todo el derecho de dudar de lo que yo le diga. Pero por cuanto nosotros nos basamos en la Escritura, todo lo que hablamos tiene que estar necesariamente escrito en la palabra de Dios. Amén. Muy bien, ¿ya lo tenemos? Salmo 121 del versículo 1 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Fíjense bien cómo el salmista, en este caso, está hablando porque seguramente como tú y como yo, se encontraba en una situación difícil. Se encontraba perdido, quizás triste, quizás abandonado, quizás derrotado. Y él decía, alzaré mis ojos a los montes. Cuando tú y yo estamos derrotados, ¿hacia dónde está nuestra mirada? Hacia abajo, ¿verdad? Nuestra mirada está caída porque humanamente nos sentimos así, caídos, derrotados. Y el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, es decir, voy a levantar la vista y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se contesta, o mejor dicho, el Espíritu Santo le responde a través de él mismo y le dice, mi socorro viene de Jehová. Dice que hizo los cielos y la tierra. Es decir, él entiende que su ayuda,
que su socorro, que su salvación viene del mismísimo Creador del cielo y la tierra. Y eso es suficiente para que él entienda que si él recibe el socorro y la salvación de parte de Dios, no hay nada, absolutamente nada, que le pueda afectar, que le pueda hacer daño. Amén. Si entendemos esto, no se vayan del libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo, ahí mismo el Salmo 31, versículos 2 y 3. Y les voy a decir que ese Salmo 31, cuando nosotros, el Señor nos habló acerca de esta obra, 31, acerca de esta obra que vendríamos para acá, nosotros pensábamos, pues como mucha gente puede pensar, bueno, ¿y qué? ¿Cómo se va a llamar o qué va a ser, no? Y el Señor nos dio este salmo, el Salmo 31, versículos 2 y 3. Y dice, bueno, vamos a leer desde el 1, porque dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Fíjate qué tremendo está esto, porque aquí el mismo salmista David le está diciendo al Señor, no permitas que yo sea confundido. Es decir, no permitas que yo haga y tome decisiones por mi propia cuenta, bajo mis propias fuerzas, por mis propias convicciones. No lo permitas, Señor. Sé tú mi roca fuerte. ¿Sí? Y dice, sé mi fortaleza para salvarme. Por eso esta congregación se llama Jesús, roca fuerte. Y dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. ¿Por cuál nombre? Por el nombre de Jesús. Jesús es la roca en la cual nosotros tenemos que estar parados y cimentados. Y cuando el Señor me habló acerca de este tema de la salvación, podemos pasarnos horas hablando de esto. Voy a tratar de resumirlo y de que me entiendan, bien cuál es el mensaje aquí. Cuando nosotros entendemos que la salvación viene de Dios y que es el único que puede salvarnos, entonces, como les decía al principio, las cosas cambian. Porque entonces yo puedo entender que no dependo de mí. La salvación no depende de mí. No depende de lo que yo haga, no depende de lo que yo diga, no depende de lo que yo pueda hacer como obras. Porque tradicionalmente nos han enseñado que si haces buenas obras, ¿qué dicen? Te vas a ganar el cielo, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? La palabra dice que no es así. La palabra dice que nuestra salvación no es por obras, es por fe, es por creer. ¿Y por creer en qué o en quién? En Jesucristo. Porque por si ustedes no lo saben, en el hebreo, la palabra salvación se dice Yeshua. Es decir, Jesús. Jesús está, digamos, latinizado, porque el nombre verdadero de Jesús es Yeshua. Él era judío, él no era romano, él era judío y su nombre era Yeshua. Por eso cuando el ángel habló con María, le dijo, y le pondrás por nombre Jesús, le dijo, Yeshua, le pondrás por nombre salvación. Porque la salvación de Dios es
por medio de Jesucristo. Por eso el Señor mismo decía, yo mismo vendré con mi salvación, es decir, yo mismo vendré con mi Yeshua. Dios mismo en la persona de Jesús. Y entonces, en el Salmo 62, hoy vamos a ver un poquito de palabra, discúlpenme si los traigo a la carrera. En el Salmo 62, dice también David, que es el salmista en este caso, dice, en Dios, en el 62:1, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Nuevamente la roca, nuevamente el refugio, nuevamente la salvación. Y esto lo estoy haciendo o queriendo que lo repitamos porque tiene que quedar bien claro, clarísimo, que la única fuente de salvación es Dios. Por eso, cuando Jesús tiene problemas con los fariseos, porque perdona los pecados y porque trae salvación, ellos se enojan porque ellos entendieron que Jesús estaba diciéndoles, yo soy Dios. Y Jesús es Dios. No es otro Dios, no es un Dios aparte. El único y verdadero Dios manifestado como hombre en la persona de Jesucristo. Pero es Dios, no es otra persona. Por eso cuando Jesús dice y nos da a conocer que Él es el medio de la salvación, empieza a haber problemas entre la clase religiosa, porque dicen, solamente Dios puede salvar. Efectivamente, solamente Dios puede salvar, pero Jesús es Dios. Amén. Fíjate qué tremendo es esto, porque entonces el salmista dice, en ese tiempo David, todavía Jesús no aparecía en escena, todavía Jesús no venía al mundo. Entonces él entendía que la única salvación y la fuente de la salvación era Dios. No podía haber otra manera de salvarnos, no existía otra manera. Y vamos a entrar, esto es en el Antiguo Testamento, por eso les estoy leyendo yo, o estamos leyendo Salmos, y estamos leyendo, sí, leímos Salmos, ¿verdad? 3 Salmos. Los Salmos forman parte del Antiguo Testamento, pero la salvación en la persona de Jesús es parte del Nuevo Testamento, es la confirmación de lo que está escrito aquí, ¿sí? Dios mismo bajando al mundo en forma de hombre como Jesús para salvarnos, porque no existía manera. El hombre por sí mismo jamás podrá obtener su salvación, nunca. Nosotros como personas, no importa que hagas muchas cosas, no importa que regales muchas cosas, no importa que hagas muchos bienes a la gente, eso no te gana la salvación. Y te lo voy a explicar ahorita. Vamos a ir a la carta a los Romanos. En el capítulo 9. Entonces, si nosotros no nos salvamos por las cosas buenas que hacemos, entonces, ¿por qué nos salvamos? ¿Quién decide quién se salva? ¿Quién permite que tú y yo podamos ser salvos? ¿Cómo funciona esto? Si yo no puedo hacer nada para salvarme, entonces, ¿cómo funciona mi salvación? ¿Ya lo encontraron? Carta a los Romanos, capítulo 9. Vamos a comenzar desde el versículo 3. Dice Pablo, porque esta carta a los Romanos la escribió Pablo, ¿sí? A los cristianos que vivían en Roma.
Entonces dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿A quién le prometió Dios la salvación? A su pueblo, a Israel. Un pueblo adquirido, un pueblo escogido por Él, creado por Él. Y dice aquí, ante ellos yo quisiera ser anatema, o sea, Pablo dice, yo quisiera ser maldición delante de ellos, porque ellos, por su propia naturaleza, son los dueños o son los herederos de la adopción, de la gloria, del pacto, de la promulgación, de la ley, el culto y las promesas. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Pero fíjense lo que dice enseguida, el cual es Dios, con mayúscula, Dios, el único Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, Jesucristo es descendiente de Abraham, es descendiente judío. Es decir, en la carne Jesucristo forma parte del pueblo de Dios. Dice además, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. En Isaac te será llamada descendencia. ¿De dónde viene la descendencia del pueblo de Dios? De Abraham. Pero fíjense bien lo que dice Pablo aquí. Dice, no todos los hijos de Abraham son israelitas. ¿Sí? Fíjense bien qué tremendo está esto, porque ¿qué significa? Que seamos descendientes de Abraham no nos hace pueblo de Dios. Porque sí saben que Abraham tuvo dos hijos, ¿verdad? Ismael primero, Ismael y después Isaac. ¿Sí? Pero la promesa sobre quién estaba, lo acabamos de leer, sobre Isaac, no sobre Ismael. Por eso dice, no todos por ser hijos de Israel son israelitas. O sea, no el hecho de haber nacido en Israel te convierte en israelita. No el hecho de ser descendiente de Abraham te convierte en heredero de la promesa. Porque la promesa está hecha sobre la descendencia de Isaac, no sobre la descendencia de Ismael. Entonces, para poder ser heredero de esa promesa, es necesario ser de la descendencia de Isaac. Pero además dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. ¿Qué nos dice el mundo? Nos dice que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Así nos dicen, así lo aprendimos, ¿verdad? Pero aquí la palabra nos dice que no todos somos contados como descendencia. No todos somos hijos de Dios. ¿Qué se necesita entonces para ser hijo de Dios? Se necesita ser escogido y apartado por Dios. Porque fíjense lo que dice más adelante. Dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Es decir, tenía que ser de la descendencia de Abraham, pero por medio de Sara. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, ¿se fijan? A la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Es decir, no somos herederos y no somos hijos de Dios y no somos salvos por nuestras obras. Somos herederos, somos hijos de Dios y somos salvos porque Dios nos ha elegido para ser salvos. Es decir, yo no he hecho nada por merecer la salvación. Por eso la palabra dice que la salvación es por gracia, no por obras. Nadie
absolutamente nadie en toda la historia de la humanidad ha sido capaz y digno de ganar su salvación. Porque sabes una cosa, si una sola persona en el mundo fuese capaz de ganar su salvación, no hubiera tenido ningún sentido que Cristo viniese a ganarla para nosotros. Porque entonces, al haber uno solo que pudiera decir, yo soy justo, yo soy santo, yo soy salvo, no tenía ningún sentido. Pero por cuanto el hombre no es capaz de ganar su salvación por sí mismo, fue necesario que Jesús viniera a pagar para que tú y yo pudiésemos recibir esa salvación. Pero ¿por cuántos? ¿Por todos? Aquí dice que es por elección. Es decir, tú y yo fuimos elegidos para ser salvos antes de que Dios creara el universo. Tú y yo ya estábamos en Él. Y Él ya nos había escogido para ser salvos. Está tremendo, ¿verdad? O sea, siempre hemos pensado que todos podemos, y no es cierto. No depende de eso, depende de que Dios te haya elegido. Y dice enseguida, en el versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me complaceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Te das cuenta? O sea, no vale todo lo que yo haga, no vale todo lo que yo diga, no vale todos los esfuerzos que yo haga por intentar estar bien con Dios, eso no vale. Lo que vale es que Él tenga misericordia de nosotros. Y si Dios ha tenido misericordia de nosotros, entonces tú y yo vamos a ser salvos. Y esto, fíjate nada más, ¿cuántas veces en tu vida te han hablado de Dios? ¿Cuántas veces has intentado acercarte a Él? Quizás un montón de veces. Quizás muchas veces ignoraste lo que te decían o la invitación que te hacían. Pero hubo un día en que quizás no te expliques por qué, pero viniste. ¿Verdad? Tú dices, no sé por qué, iba pasando y decidí entrar. No sé por qué, pero tanto me estuvieron insistiendo que dije, voy a ir a ver de qué se trata. ¿Sabes por qué? Porque cuando has sido elegido para ser salvo, no hay manera de que te puedas escapar de ser salvo. Esa, mi hermano, es una ganancia que nosotros no merecemos, es un premio que nosotros no merecemos, pero que Dios en su misericordia nos da. Por eso dice Dios, yo tengo misericordia de quien quiero. Y si tú estás aquí, y si tú estás escuchando y estás entendiendo, o tu cabecita está dando vueltas para entender esto, significa que Dios te eligió a ti también. Y estamos aquí por gracia, no por buenos, porque no conozco tu vida, pero sí conozco la mía. Y yo sé que yo soy el menos digno de estar parado en este momento aquí. No me lo merezco, no debería estar aquí, pero a Él le ha placido que yo esté aquí, así como le ha placido que tú estés aquí el día de hoy, y que entiendas que no importa lo que hayas hecho, no importa qué vida hayas tenido, Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, para ser hecho hijo suyo y para recibir salvación por medio de Jesucristo. ¿Sí? No te quedes callado porque, bueno, yo estaría brincando de gusto ahí en la silla. Si no lo había entendido y lo estoy entendiendo, estaría brincando de gusto de decir, amén, gloria a Dios, gracias, Padre. No sé si alguna vez, como dicen en el mundo, te has sacado la lotería sin comprar billete.
Bueno, yo creo que no, ¿verdad? Porque si no, quizás no estaríamos acá. Pero imagínate que vas caminando por la calle y te encuentras un billete de lotería y nomás por curiosidad vas y checas y ¿qué crees? Que tiene un premio de 20 millones de pesos. ¿Cómo te pondrías? ¿Cómo te pondrías? A ver, dime. Ya vi tu sonrisa, ¿eh? Yo creo que sí estarías brincando en la silla y estarías hablándole a todo mundo, ¿verdad? ¿Qué crees? Me encontré el billete y ganó el premio y ni siquiera lo compré. Eso, mi hermano, es lo que ha sucedido en tu vida. Has recibido una salvación, hemos recibido una salvación que no hicimos nada para merecerla. Y una salvación tan grande que no es un premio de billete de lotería, es un premio para vida eterna. Es decir, esa salvación que Cristo te ha entregado, no te la puede quitar nadie. Absolutamente nadie. El diablo, ni el diablo. Nadie te puede quitar la salvación que Dios te ha entregado en Jesucristo. ¿A poco no es motivo para estar contentos? ¿A poco no es motivo para estar gozosos y decir, ¿qué hice, Señor? No hiciste nada, no te quiebres la cabeza pensando qué hiciste. Porque luego pensamos, algo bueno he de haber hecho. No has hecho nada bueno. Porque dice la palabra que en toda la humanidad jamás ha habido un solo hombre bueno, no lo ha existido, ni lo habrá jamás. Entonces, no quieras buscar qué hiciste de bueno, mejor date cuenta qué hicimos de malo para no merecerla. Porque parece que nacimos para ir en contra de nuestra salvación. Hacemos todo lo contrario a lo que deberíamos hacer. Pero aún así, el Señor dice, tú eres mi hijo y a ti te voy a salvar. Amén. Apláudele al Señor, porque si el aplauso es para Él. Dice enseguida, fíjense bien, dice enseguida dice, allí mismo en el 9, pero en el versículo 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Faraón endureció su corazón, ¿sí? Y toda la gente dice, qué malo era Faraón. Pues sí era malo, pero era malo porque Dios endureció su corazón. ¿Y para qué endureció su corazón? Dice aquí, para mostrar en él su poder. Y entonces tú te preguntarás, ¿por qué Dios, si me iba a salvar, por qué me dejó hacer tantas burradas? Yo sí me lo pregunté muchas veces. Yo decía, Señor, si me ibas a poner a predicar tu nombre, ¿por qué me permitiste hacer tantas cosas malas? ¿Por qué hiciste de mí y pusiste en mí un corazón duro para que yo te negara, para que yo hiciera todo lo contrario? Aquí está la respuesta, mi hermano. ¿Quieres saber por qué Dios permitió que te sucediera todo lo que sucedió? Aquí está, dice, para mostrar en ti mi poder. Porque yo te aseguro que tú y yo, por nuestra fuerza y por nuestra decisión, nunca hubiéramos salido de donde estábamos. Allí seguiríamos, porque la carne se deleita en el pecado, porque la carne disfruta de ese tipo de vida. Entonces, por mis fuerzas, yo nunca hubiera salido de allí. Pero el poder de Dios se manifestó sobre mi vida y sobre tu vida. Por eso es que Dios permitió que sucediera aquello. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él tiene toda la libertad y la soberanía para hacer lo que Él quiera. Él es Dios. Tú y yo no podemos cuestionarlo. ¿Por qué, Señor? Imagínense, yo me imagino que Él dice, usted se me calla, yo soy Dios. No tiene ni por qué preguntarme nada. Usted haga lo que yo le estoy diciendo que haga. ¿Verdad?
Y punto. Y cuando entendemos acerca de eso, entendemos que en nuestras vidas, que quizás hace unos meses o unos días o incluso hace unos minutos no valían nada, el poder de Dios se manifiesta y hoy eres hijo de Dios. Amén, ¿verdad? Y por cuanto eres hijo de Dios, pues entonces tienes derecho a toda la herencia y tienes derecho a la salvación y tienes derecho a muchas cosas. Dice también que él tiene la potestad de hacer vasos de honra y vasos de deshonra. Y pone el ejemplo de un alfarero. O sea, un alfarero puede hacer un florero muy bonito y puede hacer una cosa muy fea. ¿Sí? Un vaso de honra y un vaso de deshonra. Tiene esa facultad como alfarero. Y Dios es el alfarero y nosotros somos ese barro. Por eso a veces hace los vasos de deshonra, para que en los vasos de honra se glorifique Él y se manifieste su poder. Entonces, ¿Él puede hacerlo? Sí, sí puede hacerlo. Y fíjense, a mí me encanta este versículo, allí mismo en Romanos 9, pero el versículo 24. Dice, bueno, vamos a leer desde el 23, dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Es decir, esa gloria la mostró en nosotros, en vasos que han recibido misericordia de Dios. Dice, que Él preparó de antemano para su gloria. Es decir, Dios te preparó a ti y a mí para que su gloria se manifestara en nosotros. Él nos preparó, Él dijo, a Óscar lo voy a hacer que haga todo esto, porque en Él me voy a glorificar. En Él se va a notar mi poder. Y cuando todo el mundo vea este chaparrito que no servía para nada, ve nomás, ve todo lo que hizo Dios con él. Lo que hizo Dios, no lo que hice yo. Yo no he hecho nada. Y luego dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y el versículo 25 me encanta, este está en Oseas. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, no éramos de su pueblo, no éramos del pueblo escogido de Israel, pero Él dijo, este también, y nos escogió. Y luego dice, donde alguna vez se nos dijo, tú no perteneces aquí. No sé si a ti te lo dijeron alguna vez, pero a mí sí me lo dijeron muchas veces, tú no sirves para nada. Y muchas veces yo lo pensé también, ¿para qué nací si no doy una? En todo me equivoco, todo me sale mal, en todo la riego. Entonces dice aquí que donde se te dijo que tú no eras parte de ese pueblo, Él llegó y dijo, Él es pueblo mío. Donde nadie te amaba, porque dice, a la no amada, la llamó amada. Es decir, cuando todo mundo te volteó la espalda y nadie te quería, Él dijo, yo sí lo quiero, es mi hijo, venga. ¿Sí? Y entonces dice, a partir de entonces, ya somos llamados pueblo de Dios. Dice, y así serán llamados hijos del Dios viviente. Casi nada, mi hermano, casi nada. Tú puedes decir, yo soy hijo de, bueno, en el caso mío, yo soy hijo de Óscar Lizárraga. ¿Sí? Qué bueno, ¿verdad? Qué orgullo ser hijo de Óscar Lizárraga. Pero ¿sabes qué? Puedo decir, soy hijo del Dios viviente. Y eso sobrepasa todo, absolutamente todo. Y fíjense bien, aquí nos sigue hablando Pablo acerca de la ley, de cómo la ley fue dada para que nosotros pudiéramos entender
las cosas que a Dios le molestan, las cosas que a Dios no le gustan. Pero también la misma palabra nos dice que por medio de la ley no se salva nadie. Nadie. ¿Por qué? Por una simple razón, nadie puede cumplir la ley. Nadie la puede cumplir. Y fíjense, la prueba está desde el principio de la creación, cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén. ¿Cuántos mandamientos les dio Dios allí? Uno. Uno solo. Nada más les dijo, ustedes pueden tomar todo lo que quieran, pero de este árbol no coman, ni lo toquen. Un solo mandamiento les dio. ¿Lo pudieron cumplir? No, no lo pudieron cumplir. Después a Moisés le dio una tabla con 10 mandamientos. Todos nos los aprendimos de memoria en un tiempo de nuestra vida. ¿Los pudimos cumplir? Y la ley establece, si no me equivoco, son 615 preceptos y mandamientos. Si no pudimos cumplir uno, no pudimos cumplir 10, ¿podremos cumplir 615 mandamientos? No podemos, porque además dice la palabra que el que por la ley se quiere salvar, por la ley se condena, porque dice, tú puedes guardar toda la ley, pero si desobedeces uno solo de los mandamientos, te haces acreedor a toda la ley. Es decir, muchas veces nosotros decimos, yo soy buena gente, a veces digo una mentirita piadosa, pero no, yo soy bueno, yo no he matado a nadie, no robo, no hago esto, no hago aquello, pero fallaste en uno. Y dice la ley que si fallas en uno, fallaste todo, mi hermano. Así de tremenda es la ley. Entonces, ¿quién puede cumplirla, mi hermano? Nadie puede cumplirla. Nadie. No existe una sola persona en el mundo que la pueda cumplir. Por lo tanto, somos incapaces de obtener la salvación por nuestras obras y nuestro comportamiento. Entonces, ¿qué hizo Dios para que tú y yo pudiéramos recibir esa salvación? Venir al mundo en la persona de Jesucristo. Y hacerlo de tal manera que Jesús tuvo que pagar por ti, por mí. Él pagó nuestro precio. Todos los pecados tuyos y míos le fueron cargados a Él. Él pagó por lo que no debía, mientras tú y yo fuimos librados de ese castigo. ¿Te das cuenta? Ayer estábamos en una reunión y ponían un ejemplo. Yo llego a la tienda ahí enfrente y le pregunto, ¿cómo te llamas, hermana? ¿Sí? Ok. Oiga, señor de la tienda, ¿Graciela debe algo aquí? Sí. ¿Cuánto debe? 20 pesos. Yo los pago. Oiga, ¿por qué? Yo los pago. Graciela ya no debe nada. Así lo hizo Jesucristo. ¿Cuánto debe Graciela? ¿Cuánto debe Elizabeth? ¿Cuánto debe Norma? ¿Cuánto debe Yair? ¿Cómo te llamas, hermana? Andrea. ¿Cuánto debe Oscar? Oscar fue así. No importa, yo lo pago. Eso se llama redención. Alguien paga nuestro precio, lo que debemos. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Nos redimió, por eso dice, Él redimió el pecado. Es decir, Él lo tomó todo para sí y lo pagó. ¿Y por qué lo pudo pagar? Porque como hombre jamás pecó. Jamás pecó. Entonces cuando Él murió en la cruz y la muerte tenía la oportunidad de retenerlo, no lo pudo retener porque no había un solo pecado en Él. Pero Él cargó con todos.
pero no debía ni uno. Y a ti y a mí nos dejó sin deuda. Esto, mi hermano, en verdad me gustaría y quisiera que lo entendieras muy bien. Porque tú y yo, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, quedamos sin pecado. Qué tremendo está esto, ¿eh? Porque a veces decimos nosotros, o antes hacíamos que íbamos a confesar, pero nos guardábamos algo porque no me atrevo a decirlo, ¿verdad? Sin embargo, Jesús, que te conoce y me conoce, dijo todos, absolutamente todos los pecados, ni uno solo, ni pasado, ni presente, ni futuro. Es decir, somos seres humanos y nos podemos volver a equivocar, y seguramente lo vamos a hacer. De repente nos brinca la carne y hacemos algo que no debíamos haber hecho. Ese pecado también está pagado. ¿Te das cuenta? O sea, Dios te quiere limpiecito. Porque no hay otra manera, dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. La única manera de poder verlo en algún día es estando en santidad. Y tú y yo no podemos tener esa categoría si no es por Jesucristo. Entonces, dice también la palabra que el fin de la ley es Jesucristo. Y a veces nosotros decimos el fin de la ley, o sea que con Jesucristo se terminó la ley. No. Jesús mismo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Y Jesús la cumplió. Entonces, no es que la ley haya terminado, sino aquí la palabra cuando dice el fin de la ley es Jesucristo, significa que el objetivo, el propósito de la ley es llevarnos a Jesucristo. Esa ley nos lleva a Jesús porque tendremos que entender que es nuestra única opción para recibir salvación. Por medio de la ley no vamos a poder. Esa misma ley que nos condena nos lleva a la gracia en Jesucristo. Gracia significa regalo inmerecido, favor inmerecido, algo que nosotros no teníamos derecho y que nos fue dado. Eso es gracia. Por eso la palabra dice una y otra vez que nuestra salvación es por gracia. Y para que sea por gracia tiene que ser por fe. Y dice también la palabra que esa fe no es mía, sino que Dios me la da también. Fíjate qué tremendo, o sea, hace algún tiempo nos hablaban del Señor y nosotros ignorábamos todo. No había fe en nosotros. Pero cuando Dios dijo, es tu tiempo, puso fe en tu corazón y en el mío para poder creer en Jesucristo como Salvador. Para que nuestro corazón creyera que efectivamente Jesús es el Salvador. Y entonces dice la palabra allí mismo en el libro de Romanos, en el versículo 9, capítulo 9, versículos 9 y 10, dice lo que nosotros tenemos que hacer para recibir esa salvación. Romanos 10, versículos 9 y 10. ¿Mande? No, Romanos 10 dije, no, bueno, si dije 9, me disculpan, es Romanos 10, versículos 9 y 10. ¿Ya lo tienen? ¿Ya está? Digan amén cuando lo tengan, por favor. Ok. ¿Qué dice Romanos 10, versículos 9 y 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice enseguida? Serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Confesar que Jesucristo es el Señor. Y creer que Dios le levantó de los muertos. Porque si Jesús no hubiese resucitado, dice la palabra,
que no tendría ningún sentido todo lo que nosotros vemos acá. No tendría ningún sentido lo que creemos. Entonces yo necesito creer que Jesús fue levantado de los muertos, porque la resurrección es la base de nuestra fe, es el fundamento de nuestra fe, la resurrección. Si Jesús no hubiese resucitado, no tendría caso que tú y yo estuviésemos aquí el día de hoy. Pero necesito creerlo. Y para creerlo, necesita revelármelo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien entra en mi corazón y me revela que Jesucristo es el Señor. Y que Jesucristo resucitó. Es el que me da la certeza de que eso es verdad. Por eso es que yo puedo creer, y cuando creo, ¿qué dice? Serás salvo. Fíjate qué tremendo, y cómo nos la complican, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo nos complicaban las cuestiones? Te vas a ir caminando 200 kilómetros y vas a pasar 3 días sufriendo sed y hambre, y te vas a caer de rodillas y te vas a lastimar para que te merezcas que te perdonen tus pecados, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan? Bueno, unos sí se van a acordar, otros no, pero te ponían 20,000 cosas que tenías que hacer. Y aquí la palabra dice que lo único que yo tengo que hacer es creer que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Es lo único que necesito, porque eso me convierte en hijo de Dios. Eso me convierte en hijo de Dios y eso me da acceso a la salvación. Dice también que esto es para todo el mundo. No, ¿verdad que no? ¿Qué leímos en un principio? Que era para los escogidos de Dios. Fíjense bien, ahí mismo en Romanos 10, en el 11, versículo 5 dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, la salvación yo la recibo por gracia, porque si tuviera que ser por obras, entonces ya no es gracia. Es muy fácil entenderlo. Si yo tuviera que hacer obras, estaría pretendiendo que Dios me debe algo a mí, porque yo me porto bien, porque yo hago las cosas bien. Entonces yo digo, pues como me porto bien, Dios me debe la salvación. Pero Dios no me debe nada. Entonces es por gracia, no es por obras. Y por cuanto es por gracia, las obras no cuentan para obtener la salvación. Las obras se dan como resultado de una vida en Cristo. Y eso es diferente. Porque cuando tú ya estás viviendo una vida en Cristo, las obras salen de ti mismo sin que tú siquiera lo pienses. Y comienzas a perdonar al que te ofendió. Y comienzas a volverle a hablar a aquel familiar con el que te peleaste y dijiste, jamás le vuelvo a dirigir la palabra. Comienzas a reconciliarte con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con tu marido, con tu esposa. Porque las obras ya no son para ganar la salvación. Las obras se dan como resultado de mi vida en Cristo. Y entonces esas obras manifiestan y muestran el trabajo y el poder de Dios en mi vida. Aquel que pensaste que nunca iba a servir para nada, de repente lo ves y dices, wow, ¿qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Qué hiciste? Y si es un hijo de Dios te va a decir, yo no hice nada. El Espíritu Santo lo hizo en mí. Yo no hice nada. Yo nomás, como dicen la gente, flojito y cooperando. Es todo lo que hice. Me dejé de resistirme y decidí
entregarme. Y dice entonces en Filipenses 2:10, leímos al principio que dice el Señor, o leímos en los salmos que decía, por tu nombre, ¿verdad? Por tu nombre me salvarás, por tu nombre me guiarás. ¿Y el nombre cuál es? Jesús. Dice en Filipenses 2:10. Gálatas, Efesios, Filipenses 2, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Gálatas 2, no, Filipenses 2, no es Gálatas, es Filipenses. Es Gálatas, luego sigue Efesios y luego Filipenses. Ok, fíjense bien. Vamos a leer desde el 5, 2:5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué significa esto? Que el nombre de Jesucristo, el nombre que está sobre todo nombre que se nombra, Dios lo exaltó. ¿Para qué? Para que en su momento toda rodilla, fíjense bien lo que dice aquí, toda rodilla se va a doblar. ¿Qué significa todo? Todo. Quiere decir que no habrá una sola criatura en el mundo que no caiga de rodillas delante de Él. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, hasta el mismísimo demonio se va a tener que arrodillar y reconocer que Jesucristo es el Señor. ¿Te das cuenta? Y dice además que toda lengua va a confesar que Él es el Señor. ¿Por qué? Porque no va a haber otra opción, no va a haber otra posibilidad. Todo mundo tendrá que reconocer, toda criatura tendrá que reconocer a Jesucristo. Y dice entonces que todo esto será ¿para qué? Para la gloria de Dios Padre. ¿Qué leímos al principio? Que Dios se glorifica en nosotros para mostrar su poder y su soberanía. Y todo lo que suceda en Jesucristo glorificará al Padre. Amén. Entonces, fíjate qué importante es que tú y yo entendamos lo que vale nuestra salvación. Y termino con esto. A mí me encanta este versículo también, Hechos 4:12. El libro de los Hechos está despuesito de los Evangelios, es el primer libro. El que sigue de los Evangelios. ¿Ya? ¿Ya está listo? Ok, vamos a leer desde el 11. Porque fíjense bien, dice aquí, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, a quien nadie aceptó, a quien toda la clase religiosa despreció y humilló, es el ángulo.
Es el ángulo, es la piedra angular sobre la cual se levanta la iglesia. Dice, viene a ser la cabeza del ángulo. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único nombre en el cual podemos recibir salvación. Y dice la palabra que no importa que la descendencia de Israel sea como la arena del mar, dice que hay un remanente. Es decir, ¿qué significa remanente? Escogidos. Hay miles de millones de personas en el mundo. Si no me equivoco, 18,000 millones de personas, algo así hay en el mundo. Y de esos 18,000 millones de personas, Dios te escogió a ti. ¿Te das cuenta? Te escogió a ti. No porque haya visto algo bueno en ti, sino porque en ti Él se tiene que glorificar. No porque yo sea bueno, guapo, rico, sabio, sino al revés. Dice la palabra que de lo peor escogió Dios. Así que mi hermano, si alguna vez te sentiste que no valías nada y que eras lo peor, bienvenido al grupo. Bienvenido a la familia de Dios. Porque de esos hemos sido escogidos. Amén. Gloria a Dios. Amén y amén. Y si le vas a aplaudir al Señor, apláudele con ganas.